Lectura de la homilía pronunciada por el Papa Francisco en la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta el sábado 2 de mayo de 2020. Lectura dramatizada. Recemos hoy por los gobernantes que tienen la responsabilidad de atender a sus pueblos en estos momentos de crisis. Jefes de Estado, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, presidentes de regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerzas, porque su trabajo no es fácil. Y que cuando haya diferencias entre ellos, entiendan que en tiempos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo. Porque la unidad es superior al conflicto. Hoy, sábado 2 de mayo, 300 grupos de oración se unen a nosotros en oración. Se llaman los madrugadores. Aquellos que se levantan temprano para rezar. Se dan un madrugón para rezar. Pues se unen hoy, en este momento, a nosotros. La primera lectura comienza: por aquel entonces, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecía y progresaba en el temor del Señor. Y con el aliento del Espíritu Santo se iba multiplicando. Hechos 9:31. Tiempo de paz y la Iglesia crece. La Iglesia está tranquila, tiene el consuelo del Espíritu Santo, vive en el consuelo, los buenos tiempos. Luego sigue la curación de Enea. Después Pedro resucita a Gacela, Tabita, cosas que se hacen en paz. Pero existen tiempos sin paz en la Iglesia primitiva, tiempos de persecuciones, tiempos difíciles, tiempos que ponen en crisis a los creyentes, tiempos de crisis. Y un momento de crisis es el que nos narra hoy el Evangelio de Juan 6, 60 a 69. Este pasaje del Evangelio es el final de toda una serie que comenzó con la multiplicación de los panes, cuando querían hacer rey a Jesús. Y Jesús va a rezar, y al día siguiente no lo encuentran, van a buscarlo, y Jesús les reprocha que lo buscan para que les dé de comer y no por las palabras de vida eterna. Pues toda esa historia termina aquí. Le dicen: danos de este pan. Y Jesús explica que el pan que dará es su propio cuerpo y sangre. En aquel tiempo, muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Versículo 60. Y Jesús dijo que quien no comiera su cuerpo y bebiera su sangre, no tendría vida eterna. Y Jesús decía también: si coméis mi cuerpo y mi sangre, resucitaréis el último día. Versículo 54. Estas son las cosas que Jesús decía. Es duro este lenguaje. Versículo 60. Es demasiado duro. Hay algo que no funciona. Este hombre ha pasado los límites. Y este es un momento de crisis. Hubo momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre los discípulos y los apóstoles. Los discípulos eran esos 72 o más. Y los apóstoles eran los 12.
es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Versículo 64. Y frente a esta crisis, le recuerda: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Versículo 65. Vuelve a hablar de la atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. Y así es como se resuelve la crisis. Y desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no iban con él. Versículo 66. Se distanciaron. Este hombre es un poco peligroso. Un poco... Pero estas doctrinas... Sí, es un buen hombre, predica y cura, pero cuando se trata de estas cosas extrañas... Por favor, vámonos. Versículo 66. Y lo mismo hicieron los discípulos de Emaús en la mañana de la resurrección. Pues sí, es algo extraño. Las mujeres que dicen que el sepulcro... Esto no huele bien, decían. Vámonos pronto porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lucas 24, 22 al 24. Y lo mismo hicieron los soldados que vigilaban el sepulcro. Habían visto la verdad, pero luego prefirieron vender su secreto. Pongámonos al seguro, no nos metamos en estas historias que son peligrosas. Mateo 28, 11 al 15. Un momento de crisis es un momento de elección. Es un momento que nos pone frente a las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis en el trabajo, muchas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en el momento de la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no iban con él. Versículo 66. Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Versículo 67. Tomad una decisión. Y Pedro hace la segunda confesión. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Versículos 68, 69. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. E inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que vendría, él lo detiene. No, no, Señor, esto no. Y Jesús lo reprende. Mateo 16, 16 al 23. Pero Pedro ha madurado un poco y aquí ya no protesta. No entiende lo que Jesús dice, eso de comer la carne, beber la sangre. 6, 54, 56. No lo entiende, pero confía en el Maestro. Se fía y hace esta segunda confesión. ¿Pero a quién vamos a ir, por favor? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Versículo 68. Esto nos ayuda a todos a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice:
No cambies de caballo en medio del río. En tiempos de crisis hay que ser muy firmes en la convicción de la fe. Los que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuera tan duro como le decían a él. En tiempos de crisis tenemos la perseverancia, el silencio, quedarse donde estamos, parados. Este no es el momento de hacer cambios, es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a las cosas, decisiones que hemos tomado antes. Y también es el momento de la conversión, porque esta fidelidad nos inspirará algunos caminos para el bien, no para alejarnos del bien. Momentos de paz y momentos de crisis. Los cristianos debemos aprender a manejar ambos, los dos. Algún padre espiritual dice que el momento de crisis es como atravesar el fuego para fortalecerse. Pues que el Señor nos envíe al Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en tiempos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después los momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, crisis familiares, crisis de vecindario, crisis en el trabajo, crisis sociales en el mundo, en el país. Muchas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en los momentos de crisis para no vender la fe. Las personas que no pueden recibir la comunión hacen ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti.